Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente publicamos la traducción de un video del Dr. Thiel concerniente Daniel capítulos 4 y 5. Ahora, el Dr. Thiel ha hecho otros videos continuando los capítulos 6 hasta el 11 y además ha creado un artículo donde pone todos sus comentarios. Este video está basado en esos comentarios que él escribe y cubrirá los capítulos 6 y 7 de Daniel. Antes de comenzar, quiero hacer el comentario que en el capítulo 5 se menciona Dario el Medo. Y él se convirtió en el rey de Babilonia tras la conquista de la ciudad por los persas. Pero páginas como Wikipedia y muchos historiadores consideran a Dario el Medo como un personaje ficticio. Con eso dicho, quiero hacer referencia al historiador griego Genofonte. Y en una obra suya llamada Sigropaencia del siglo IV, él describió a un rey medo llamado Ciaceres II, y que era hijo de Astiages y que era contemporáneo de Ciro el Grande. Y ese historiador no lo llama Dario, pero algunos eruditos como Steven Anderson del siglo XXI y escritores antiguos como Josefo del primer siglo y Jerónimo del quinto siglo proponen que Ciares II podría ser el Dario el Medo. Eso sí, bajo un nombre o un título alternativo. Y es que el relato de Jenofonte sugiere una estrecha alianza entre Ciasares II y Ciro, donde Ciasares es la figura principal. Y eso concuerda con la descripción que se hace en el libro de Daniel concerniente Dario el Medo. Y de acuerdo al artículo en pantalla, la adopción de Dario y Aucero como nombres de trono de los dos primeros reyes de la dinastía persa, que fue posterior a la de Ciro, el todo es que eso evidencia que fueron usados como nombres de trono por reyes de una dinastía anterior. Y eso constituye una prueba indirecta que efectivamente existió un rey llamado Dario y otro llamado Aucero. Y así es como lo presenta el libro de Daniel en el capítulo 9, verso 1. Y es que el uso de estos nombres en el trono por parte de los reyes persas da credibilidad a la sugerencia de que el nombre de pila de Dario el Medo era Ciasares. Por otra parte, la inscripción de Benistum, una obra que fue creada alrededor de 520 años antes de Cristo, menciona rebeliones de medos que afirman tener un parentesco con Ciasares. Y esto corrobora el relato de Genofonte sobre lo que él escribió acerca de Ciasares II. Y es que la estela de Arán menciona a un rey de la tierra de los Medos, y esta piedra fue erigida después de que Ciro despusiera a Astiages. Y este hecho es importante porque los eruditos antibíblicos ellos afirman falsamente que Astiages fue el último rey medo. También debo mencionar a Beroso, que es un historiador babilónico del siglo III. Y en su obra titulada Babiloniaca, él se refiere a un rey Dario no especificado después de la caída de Babilonia en 539 a.C. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los eruditos antibíblicos, sí hay evidencia fuera de la Biblia de que existió un Dario. Y un problema es que lingüísticamente en muchos idiomas se usan nombres distintos para hablar de la misma persona. Y eso es lo que parece que ocurrió con el Dario el Medo. Dicho esto, comienzo a leer capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Dario construir sobre el reino 120 cetrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos cetrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y vemos que se creó una burocracia. Los cetrapas eran gobernadores provinciales en el imperio persa. Continúo en el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos cetrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino.
Y es que Daniel prestó atención a los principios de Eclesiastés, y el mismo apóstol Pablo escribió de esto mismo para los cristianos. En Eclesiastés 9, verso 10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y de una vez paso a Efesios capítulo 6, versos 5 al 8. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y leo Colosenses 3, versos 22 al 24. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero regresando a Daniel nos damos de cuenta de que los celos y la codicia rápidamente se convirtieron en un problema porque la mayoría de ellos no tenían el punto de vista o la ética de Daniel. Y leo el verso 4. Entonces los gobernadores y satrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y bueno, ciertamente conspiraron contra Daniel, al igual que lo hicieron con Jesús. Y debemos recordar que la gente siempre ha conspirado contra el pueblo de Dios y su verdadera iglesia. Continúa en el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey, Rey Dario, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. Firmó pues el rey Dario el edicto y la prohibición. Ahora, claramente estos funcionarios de gobierno dieron falso testimonio, ya que sabemos que Daniel, Sadrach, Mesach ni Abednego habrían querido aprobar este proyecto. Y estos políticos querían darle a entender a Dario que todos querían adorarle, lo cual era un disparate. Y en fin, Dario, él no debe haber permitido que eso sucediera, pero lamentablemente su propio ego se interpuso. Y a pesar de que Dario firmó ese decreto, eso no cambió la práctica de oración de Daniel. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Y muchos dirán, muy atrevido Daniel porque él estaba dispuesto a enfrentarse a la pena de muerte solo por orar. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en sus zapatos? El todo es que los envidiosos que odiaban a Daniel se aprovecharon de esto y luego incriminaron aún más al rey Dario. Continúa en el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante de él: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Como vemos en los siguientes versos, nos damos de cuenta de que el rey se dio de cuenta de que ha cometido un error grave. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirma puede ser abrogada. Y bueno, el rey se dio cuenta que no podía revocar esa orden. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y en Mateo 27-24 hay una historia, bueno, hay una historia paralela donde Poncio Pilato se lava las manos. Y aquí vemos que el rey estaba preocupado y sentía su impotencia de no poder ayudar a Daniel. Y lo más probable es que él ayunó y probablemente oró por Daniel. Y en Mateo 17, versos 19 al 21, concerniente a la oración y el ayuno, Jesús lo señaló para situaciones difíciles. Continúa en el verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente y Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y bueno, vemos que Dario él tenía una esperanza, pero no era optimista. Y aparentemente se fue temprano en caso de que Daniel sobreviviera el esperado ataque de los leones. Pero Daniel nunca fue atacado. Y vemos que el rey se sintió aliviado. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora, la siguiente gran cosa que pareció pasar por la mente de Darío fue aquellos que lo adoraron para obtener el decreto y luego lo presionaron para arrojar a Daniel al foso con los leones. Y bueno, en Proverbios 29, versos 5 y 6 nos recuerda que la lisonjea, o sea, los alabos o halagos, pueden ser muy peligrosos. Y es que todos los halagos que le hacían al rey lo llevaron a él a firmar un decreto en el cual él ni siquiera había analizado las consecuencias que le podía traer. Y bueno, el todo es que después de ver a Daniel con vida, Dario, él decidió librar su reino de aquellos quejosos o envidiosos. Leo el verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Dario escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra,
Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y bueno, este evento parece que ayudó a Daniel a largo plazo. Verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Dario y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora paso al capítulo 7, que obviamente tuvo lugar antes del capítulo 5, ya que en el capítulo 5 pues fue el último día o noche de Belsasar. Verso 1. En el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y el gran mar es una referencia al mar Mediterráneo. Sabemos eso porque es el mar que está o bordeaba la antigua tierra de Israel, y podemos verificarlo en Números 34 versos 6 al 7, Josué capítulo 1 verso 4, capítulo 9 verso 1 y 23 verso 4, al igual que Ezequiel 47 versos 13 al 16. Ese mismo mar es el que bordea Europa en el sur, y Europa va a ser la potencia que va a volver a controlar ese gran mar. El sur de ese gran mar es controlado por los árabes, pero eso va a cambiar. Y prácticamente todo el mar Mediterráneo estaba bajo control del antiguo imperio romano. La Biblia demuestra que el rey europeo del norte se va a apoderar de las naciones que controlan las fronteras de este mar. Y cito Daniel 11 versos 40 al 43 y Ezequiel 31 versos 1 al 9. Y bueno, pues, no lo presento todo porque es muy largo, pero he sumarizado y subrayado algunas de las naciones o pueblos étnicos. Y aquí quiero contrarrestar algunas de las falsas narraciones que se dice que Rusia va a ser la bestia. Y eso es falso porque Rusia no tiene costa en el mar Mediterráneo. Y es que el vínculo con el Gran Mar es una de las razones por las cuales sabemos con certeza que Apocalipsis 13 versos 1 al 10 está hablando de una potencia europea. Y cito brevemente Apocalipsis 13 versos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Pero bueno, dejo ahí y regreso a Daniel 7, esta vez en el verso 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando a sus alas, fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y bueno, aquí hay una imagen, una representación visual de las 4 bestias, de las cuales solo he leído las 2 primeras, que es la primera arriba y la segunda hacia la derecha. Y estamos leyendo de 4 poderes que ligeramente son diferentes entre sí, y ellos representan, o esos poderes están representados por 4 animales distintos. En cuanto a las 3 costillas, en el momento de la conquista de Babilonia y dentro de la sucesión apocalíptica, el imperio del oso habría devastado 3 territorios. Algunos sugieren Babilonia, Lidia y Egipto.
y otras personas tienen otras perspectivas. El todo es que estas cuatro bestias parecen combinarse en la bestia final del Apocalipsis como una bestia compuesta. Por eso la bestia de Apocalipsis 13, versos 1 y 2 menciona características que traen cualidades que se encuentran en las cuatro bestias describidas en Daniel capítulo 7. De acuerdo a Herbert W. Armstrong, la primera bestia, que era parecida a un león, representaba a Nabucodonosor. Y ese también fue representado por la cabeza de oro en la estatua. Y en correlación a la estatua, el segundo animal, que es el oso, es igual al pecho de plata. Y este segundo imperio era como un oso y es una referencia al imperio medo-persa. Continúo en el verso 6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Y el leopardo representaba al imperio griego. De acuerdo a Herbert W. Armstrong, la palabra dominio se refiere a un gobierno que tenía dominio para gobernar y que son los gobiernos influenciados por Satanás. Recordemos que Dios le dijo a Satanás que sus hijos tendrían estos gobiernos. Y en este momento estamos leyendo de los principales gobiernos mundiales. Continúa en el verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, en la expresión de dientes de hierro, la palabra hierro se compara con las piernas de hierro de la estatua, que se mencionó en el capítulo 2. Y las piernas de hierro fueron el Imperio Romano, el cual se dividió y terminó con Roma como la capital del occidente y Constantinopla como la capital del oriente. Y aunque eran dos, Oriente y Occidente, eran el Imperio Romano. Ahora, recordemos que la primera bestia tenía la cabeza que era como de un león. La segunda también solo tenía una cabeza que era como de oso. La tercera bestia era como un leopardo, pero tenía cuatro cabezas. Esas cuatro cabezas más las dos cabezas de los dos primeros imperios combinadas terminan en 6 cabezas. Y esta bestia del capítulo 7 tiene una cabeza, así que en total son 7 cabezas. Pero hay que notar que esta cuarta bestia tiene 10 cuernos, o tenía 10 cuernos. Y con eso dicho, leo el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. De acuerdo a Herbert W. Armstrong, la cuarta bestia fue el Imperio Romano, y ese imperio realmente cayó en el año 476 después de Cristo. Pero les recuerdo de nuevo que esta última bestia tenía 10 cuernos, y los cuernos, bueno, representan reinos. Y los primeros 3 cuernos fueron arrancados por otro pequeño cuerno que representa la Iglesia Católica Romana. Los primeros 3 cuernos fueron arrancados y prácticamente desaparecieron de la historia. Ellos eran los Herulos, o reino de los Herulos, de los Osteorgodos y los Vándalos. Y estos 3 grupos bárbaros se apoderaron de Roma. Los visigodos gobernaron por Alarico. En 410 Roma fue saqueada. Después los vándalos gobernados por Gensérico, y en 455 Roma fue saqueada otra vez. Y los Herulos gobernados por Odoacro, 476
y fue cuando el emperador romano fue asesinado. Y de allí surgieron los póncipes romanos y en esencia llenaron el vacío del poder. Ahora leo el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y bueno, estábamos leyendo acerca de gobiernos, los cuales son representados por animales salvajes que tenían características de animales salvajes y no de animales domésticos. Y la escritura dice que se sentó el anciano de días, o sea, Dios, el cual estaba vestido como la nieve, o sea, que es un símbolo de pureza, de justicia y santidad. Y también se menciona un trono, y es que Dios tiene su trono y de allí Él gobierna todo el universo. Y hay que tener en cuenta que el reino y el camino de Dios implican gobierno. Continúa en el verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y el cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y presenta en pantalla Apocalipsis 19, versos 19 al 20, donde vemos el cumplimiento profético de lo que acabé de leer en Daniel. Continúo en el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, es curioso que menciona a alguien como el Hijo del Hombre, pero sabemos que en esa época Jesucristo todavía no se había convertido en un ser humano. Y es que eso solo sucedió una vez que él fue concebido en María. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 14, los ángeles son espíritus ministradores de los seres humanos y este personaje mencionado no es un ángel. Pero en el verso 13 vemos a alguien sirviendo a alguien que parece como el Hijo del Hombre. Y de acuerdo a Herbert W. Armstrong, esa es una referencia al reino de Dios cuando Cristo venga. Y ese es un evento que está pronto a ocurrir. Y concerniente al reino venidero de Dios, tenemos un folleto o librito que se titula El Evangelio del Reino de Dios y ha sido traducido a más de 1500 idiomas y lo puedes descargar de nuestra página de internet gratuito. Ahora paso a leer los versos 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y ciertamente los verdaderos cristianos reinarán en el reino de Dios para siempre. Y esos son los santos de la iglesia, que son, bueno, muchos que han muerto. Eso incluye también a Pedro, Pablo, Juan, Andrés y todos los otros apóstoles. Todos ellos van a resucitar. Y los gobiernos actuales, bueno, ellos van a cesar. Y los santos del Altísimo se van a apoderar de todos los gobiernos. Por eso es necesario tener un gobierno dentro de la iglesia, ya que seremos los gobernadores del resto de las naciones. Y es importante aprender a gobernar y ser gobernados. Y hay que notar que muchos que se han alejado de la iglesia son personas que no les gustan el gobierno de la iglesia. No quieren obedecer el gobierno de Dios, pero sí obedecen muchos de ellos el gobierno de los hombres. Continúa en el verso 19.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y bueno, la cuarta bestia, que tiene los 10 cuernos, también se muestra en Apocalipsis 17. Y allí es la bestia final que es montada por el misterio de Babilonia la Grande. Y leo Apocalipsis versos 13 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora continuó en Daniel 20. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Herbert W. Armstrong comentó que la boca que hablaba grandes cosas, que en realidad representa al papado y la Iglesia Católica Romana, y cuyo aspecto era más robusto que de sus compañeros. Y también dice, miré y este hacía guerra contra los santos. Y es que a través de la historia lo han hecho. Y está escrito que la Iglesia Católica persiguió y ha matado santos. Por eso Dios la llama la gran ramera, llena de blasfemias y lo peor que Dios podría llamar a alguien. Y es la peor falsificación que jamás haya sucedido. Ahora, como una nota, el Dr. Thiel hace referencia a Apocalipsis 17, versos 15 al 18, donde ilustra que la iglesia de Roma será destruida por los partidarios de la bestia. Y la antigua iglesia de Dios universal no comprendió esto, al igual que varias de las otras iglesias de Dios tampoco entienden esto. Y es que mientras que la ramera iglesia de Roma es destruida, el falso profeta no lo es. Eso sucede si no es en Apocalipsis 19. Y esta es una de las razones por las cuales he sostenido que el último papa será un antipapa. Y si lees Apocalipsis 13, versos 11 al 17, puedes notar que este personaje incita a la gente a adorar a la bestia que sube del mar. Y como promueve la adoración al emperador, eso no es algo que un príncipe que cree en la fe católica romana haría. Continúa en el verso 22. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El otro cuerno que se levantó aquí era una referencia al papado, y los 3 reyes que fueron derribados fueron los Herulos, los Ostergordos y los Vándalos. Dicho esto, estamos viviendo en tiempos excepcionalmente pacíficos concerniente a la Iglesia de Dios. Y aunque han habido ciertas formas de persecución en diferentes lugares, la situación va a empeorar. Y el libro de Daniel nos muestra una persecución venidera en 2 partes. Y con eso en mente leo el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí describe una persecución de algunos santos.
Y esto es consistente con lo que Jesucristo dijo que vendría. Y citó Mateo 24, versos 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto que acabé de leer va a afectar en gran parte a los cristianos de Filadelfia. Y ellos serán perseguidos por proclamar el Evangelio del Reino de Dios y muy probablemente por identificar al venidero Rey del Norte. Y la manera como nosotros lo desenmascaramos no va a ser algo que le agrade a él. Y probablemente eso resultará en una restricción de Internet y otras plataformas para difundir la verdad al mundo. Y aquí quiero citar Amos capítulo 8 versos 11 al 12. Y que dice, He aquí vienen días, dice el Eterno el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Eterno y no la hallarán. Ahora leo la restante parte del verso 25. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí paso a leer Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Les recuerdo que de acuerdo a Apocalipsis 3, versos 7 al 12, Dios promete un lugar de seguridad para los cristianos de Filadelfia, los mismos que reciben la primera persecución. Y los que logren, esos tienen promesa de protección de la segunda parte de la persecución. Pero los santos restantes, ellos no tienen protección y ellos son entregados al rey de la bestia. ¿Por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo que los otros están en protección, por tiempo y tiempos y medio tiempo. Y repito de nuevo, aunque la Iglesia de Dios últimamente ha experimentado persecución económica y social, se espera que en un futuro va a haber una persecución más severa. Y primero va a afectar al remanente más fiel de la Iglesia. Y bueno, la persecución es un hecho histórico, pero debemos estar preparados para que vuelva a ocurrir. Y debemos ser pacientes, así como Apocalipsis capítulo 14, verso 12 afirma, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y repito, los cristianos más fieles, los cristianos de Filadelfia, ellos estarán sujetos a una persecución muy intensa y va a ser antes de que los demás sean perseguidos. ¿Quiénes son los otros? Los de la Odisea y otros cristianos que se les unan más adelante. Pero ellos también recibirán alabanza si soportan esas persecuciones durante ese tiempo y que también se conoce como la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta hace una referencia a Apocalipsis 3, verso 10. Y no hay que ser ignorante en este tema, porque a través de la historia ha habido persecución con las personas que profesan las doctrinas de la Iglesia de Dios, y Jesús mismo predijo esto. Ahora, en el verso 25 vemos la declaración, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y el Seminario Teológico de Dallas señaló que tal vez la semana como se conoce fue cambiada. Y puede ser que la bestia modificará el calendario y cambiará los días de la semana de alguna manera. Y si consideramos que el emperador Constantino era un prototipo de la bestia, en su imperial de Nicea del año 325, allí él afirmó que la Pascua se debía celebrar en una fecha que no era bíblica. Y hoy en día, por eso es que la gran mayoría de la cristiandad general la celebra el día domingo. Y después el emperador Teodosio, él declaró la pena de muerte para aquellos cristianos que se aferraban a guardar la fecha bíblica del 14 del mes Nisan o de Aviv.
Por otra parte, varios observadores del día de descanso en el sábado consideran que la observancia del domingo era la marca de la bestia. Mas, sin embargo, la marca de la bestia implica la violación de los mandamientos no solo del día de descanso. Y es que el rey de la bestia o el rey del norte y el anticristo, ellos van a violar todos los mandamientos de Dios. Ahora continúo leyendo el verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y bueno, Daniel era sabio y era profeta de Dios y tuvo un sueño de Dios, pero él no lo entendió, aunque vio que se trataba de un tiempo muy difícil. Y hoy en día entendemos bien claramente que estaba narrando como la iglesia de Dios y que todos sus santos a través de la historia que han muerto y van a resucitar. Y eso comenzará con el anciano padre Abraham y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y resucitarán y el reino, o sea, el gobierno, se les va a entregar a ellos. Y con esto dicho, en el libro de Apocalipsis, que pues no existía en el tiempo de Daniel, hay una secuencia. Y en los capítulos 2 y 3 se habla de las eras de la iglesia. Y estamos al final de esas eras. El capítulo 4 y 5 hablan acerca del trono de Dios. El capítulo 6 muestra la apertura de los sellos. Y aquí es cuando se vuelve bien evidente que son momentos cuando Dios comienza a intervenir en los asuntos mundiales. El capítulo 7, 8 y 9 y así sucesivamente muestran el tiempo del comienzo del día del Señor. Y bueno, lo que leímos nos damos de cuenta de que tiene referencias directas o indirectas al reino venidero de Dios. Y les recuerdo que Mateo 6, versos 9 al 13, Jesucristo mismo nos enseñó que debemos pedir para que Dios traiga y establezca su reino aquí. ¿Y por qué queremos eso? Porque esa es la solución final para toda la maldad y el dolor que la gente y todas las personas están experimentando de una u otra manera. Y va a ser un tiempo de paz y prosperidad, un tiempo de justicia, y lo mejor de todo es que va a ser un reino que no tiene fin. Y termino el video aquí y en un futuro haré un video acerca de los capítulos 8 y 9. Gracias por su tiempo.